me duele lo Sí. otro, hasta que, bueno, llegó un punto que dije, se acabó, no me voy a quejar más. Bueno, María, pues muchísima gente nos ha pedido que hagamos este vídeo sobre el Camino de Santiago y sobre tu experiencia. Así que, bueno, aquí estamos. Vamos a hablar de cómo fue la experiencia de María haciendo el Camino de Santiago. ¿Cómo estás? Súper emocionada otra vez de estar aquí y, bueno, de compartir también mi propia experiencia. Muy bien, muy bien. Yo también tengo muchísimas ganas de hablar contigo, de hacerte muchas preguntas, así que vamos a empezar. Y María, primero quiero preguntarte qué ruta elegiste, ¿no? Porque sé que hay muchas rutas diferentes y podemos escoger, así que ¿qué ruta decidiste hacer? Pues decidí hacer el Camino del Norte porque, bueno, tanto yo como mi pareja habíamos estado ya en el Camino francés, habíamos hecho ya el Camino francés. Y bueno, nos llamaba mucho la atención, bueno, a mí sobre todo, el paisaje de la costa del norte de España, porque yo nunca había estado en el norte y claro, yo soy del sur de España y tenía mucha curiosidad por saber cómo era el paisaje norteño y si había mucha diferencia con respecto al sur de España. Te entiendo perfectamente porque yo no he estado en el norte de España y también me llama mucho la atención y tengo muchísimas ganas de visitar el norte. Así que quizá podrías decirnos un poco cómo es el norte, cómo es el paisaje. Sé que es muchísimo más verde que el sur, ¿verdad? Exacto. Bueno, en el norte de España lo principal es que el paisaje, claro, es mucho más verde porque llueve más Ujú, principalmente, la temperatura no es tan alta, es más suave, entonces eso hace que, bueno, que la naturaleza sea impresionante. Eso mm, fue una de las cosas que más me llamó la atención. Claro, después eso choca al mismo tiempo con, claro, las grandes edificaciones que están cerca de la costa. Bueno, eso pasa también en el sur y pasa en todos lados. sí. Entonces, bueno, también eso me sorprendió los grandes acantilados, por ejemplo, las playas tan salvajes, los caminos tan agrestres, tan poco transitados también. Eso me sorprendió para bien, claramente. Porque, bueno, en el camino francés, es todo lo contrario, está muy transitado y eso se nota bastante. Y volviendo a la ruta que elegiste, pues, Ujú. ¿cuántos kilómetros son, no? Para que nos podamos hacer una idea. Bueno, el camino en sí empieza en Irún, en el País Vasco, pero Ujú. yo pensé, bueno, no sé si voy a ser capaz de caminar 800 kilómetros, Uf. entonces voy a bajar un poco La el nivel, expectativa, la ¿no? expectativa, exacto, y voy a intentar caminar 560 kilómetros aproximadamente, que eso ya para mí era bastante. Entonces empecé, Obvio. bueno, empecé en Santander, Ujú. y bueno, sí, anduve pues aproximadamente 560 kilómetros. Entonces, ¿cuántos días fueron en total, no? Desde que comenzaste hasta que llegaste al destino. Realmente no me he parado a contarlos en su totalidad, como porque no lo sé, no me apetecía estar contando, pero aproximadamente, un mes, no un mes Un completo, mes. Ujú, porque no fue exactamente en el mismo día. Por ejemplo, empecé el día 7 de noviembre y llegué el día 2 de diciembre aproximadamente, sí. ujú, ujú. Entonces, ¿cómo fue la experiencia, no? Bueno, yo se lo cuento a todo el mundo y es que para mí fue algo bastante sorprendente, porque yo pensaba que estaba preparada tanto psicológicamente como físicamente, porque bueno, a mí me encanta caminar y yo estoy acostumbrada a caminar, pero es verdad que no estaba acostumbrada a caminar con peso con una mochila y con tanto peso. Ujú. Bueno, yo soy pequeña, no mido mucho y estoy delgada, entonces, claro, eh,
llevaba peso, no muchísimo, pero incluso así, con poco peso, intenté llevar lo mínimo posible, incluso así me costó bastante. Y eso ¿Y sabes? Perdón, sí. perdón. ¿Sabes cuánto peso llevabas? Sí, aproximadamente llevaba 8 kilos, que para Ujú, mí está bien, porque yo mido unos 59, no soy muy ujú, alta. Entonces, para mí es suficiente y no peso mucho tampoco, peso 50 kilos. Entonces, ujú, bueno, en proporción estaba bien, porque teníamos que caminar pues entre 20 y 30 kilómetros al día. Entonces, ujú, yo pensé, bueno, 8 kilos no es tanto, porque yo llevaba la mochila desde casa y decía, bueno, está bien, está bien. Pero lo que yo no me podía imaginar era que mi cuerpo no estaba acostumbrado a caminar durante tantas horas con tanto peso. Entonces, eso mentalmente me afectó bastante. ujú, Eso fue una de las cosas, porque yo me cansaba muchísimo. Después, la rutina de dormir en sitios que desconocía también no le gustaba a mi cabeza, nada. ujú, El no saber qué nos íbamos a encontrar ese día, cómo iba a ser el camino, tampoco me gustaba. Y entonces llegó un punto que me empecé como a enfocar o a centrar en todo lo negativo que me estaba dando el camino. Fue impresionante. Por mi boca solo salían quejas, quejas. Como, bueno, no me gusta esto y qué mal está esto. Entonces empecé a centrarme y me duele esto, me duele lo ujú. otro, hasta que, bueno, llegó un punto que dije, se acabó, no me voy a quejar más, porque fueron aproximadamente 2 semanas con una voz en mi cabeza Ujú, solamente centrada en las quejas. Sí, entonces, bueno, eso fue principalmente lo que me sorprendió de mí misma, porque yo suelo ser bastante positiva ujú, y yo hago deporte, voy al gimnasio, camino bastante porque no tengo coche, entonces imagina, camino a todos lados. Y bueno, eso fue una de las cosas que más me pareció dura, tanto ujú. mentalmente como físicamente, enfrentarme a mí misma y en poner un límite y decir: "Se acabó". Claro, porque como estás diciendo, ¿no? A la mente no le gusta la incertidumbre Ujú, y en los viajes de este tipo, ¿no? Como hacer el Camino de Santiago o, bueno, hacer senderismo, en los viajes exigentes, tanto al nivel físico como mental, la mente suele contarnos muchas historias, ¿no? Tenemos esa tendencia de montarnos películas ujú, mentales y claro, como has dicho, luego llega un momento cuando tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos y gestionarlo de alguna manera, porque no se puede más así, ¿no? Entonces, yo claro, no he hecho el Camino de Santiago, me encantaría hacerlo, ojalá pronto, pero creo que te entiendo mucho porque el verano pasado, mi pareja y yo hicimos una caminata que se llama el Tour de Mont Blanc, que bueno, también es un sendero bastante famoso en Europa. Aproximadamente tiene 170 kilómetros y tiene muchísimo desnivel, ujú, más o menos 10.000 metros de desnivel. Entonces, claro, también es muy exigente al nivel físico y por supuesto también mental. Entonces, también tenía, ¿no? algunos pensamientos así negativos, me dolía el cuerpo, la mochila me pesaba mucho porque nosotros llevábamos todo el equipaje en la mochila, ¿no? O sea, la tienda de campaña, el saco de dormir, el hornillo para cocinar, la comida, agua, o sea, la mochila pesaba muchísimo. Entonces, claro, ahí, ¿no? La mente se activaba mucho y había que hablar con ella, ¿no? Había que encontrar una manera para estar bien, ¿no? Entonces también siempre es un proceso, ¿no? No es que desde el inicio puedes estar muy bien preparada mentalmente para lo que viene, porque nos podemos imaginar qué tal, cómo es la experiencia, pero luego cuando la vivimos es cuando realmente nos damos cuenta de cómo nos afecta, ¿no? claro. Pero Es también te digo algo curioso,
que para mí, personalmente, en estas circunstancias tan difíciles y tan exigentes, tan duras, Ujú, era más fácil estar presente. Porque, claro, me enfocaba en caminar, ¿no? ujú. A veces en cada paso, ¿no? Ir paso a paso, poco a poco, cuando el camino se volvía muy duro, cuando estaba agotada y pensaba que no podía más, pues ahí me resultaba muchísimo más fácil estar en el aquí y ahora, porque la mente no se iba tanto ni al pasado ni al futuro, sino que estaba presente. Y claro, en el día a día me resulta difícil estar tan presente porque hay muchas distracciones y bueno, la mente se va al futuro, se va al pasado, todo el tiempo, todo el rato. Pero ahí no. Ahí, aunque sufría físicamente, a veces, no digo que todo el tiempo, pero a veces, al mismo tiempo, estaba muy presente. Y es Ujú. algo que me encanta de hacer senderismo, de este tipo de viajes, ¿no? Como esa, recuperar esa capacidad de estar muy presente, más atenta y más conectada con el mundo, con la vida, ¿no? Con la gente, ¿no? No sé si has experimentado algo parecido. Sí, bueno, es curioso porque a mí, por ejemplo, me pasaba o me pasó lo mismo, porque Ujú, yo te digo que los momentos en los que yo estaba más concentrada y en los que se me hacía el sendero a lo mejor más llevadero o más corto, siempre eran cuando llovía. Porque vale. claro, yo me concentraba en, por ejemplo, el camino estaba tan embarrado, tenía tanto barro que claro, que tenía que estar muy concentrada para no caerme o para a lo mejor, no hundirme. Ujú. Entonces, eso, por ejemplo, me hacía estar muy concentrada y muy en el momento presente. Y, por ejemplo, también el hecho de mojarme pasó a un segundo plano. Sí, como si estuvieras en un trance, ¿no? Como Exacto. estar tan centrada en cada paso, en tu entorno, ¿no? En el Claro, sonido. en cada elemento, por ejemplo, había una rama en el suelo, pues te fijabas en la rama en el suelo. Había un charco, pues te fijabas en el charco, en no caerte dentro del charco o mojarte, por ejemplo. Entonces, no había opción a pensar en cómo iba a ser el siguiente camino, en cómo iba, si iba a haber una montaña o si iba a haber mucho desnivel, porque simplemente intentabas fijarte en lo que estaba pasando en ese momento. Sí. Ujú, ujú. Claro, claro, sí, sí, ¿no? Como, em, no sé, como que estabas pendiente de lo que ocurría en ese momento y no pensabas en lo que venía más adelante, Ujú. ¿no? Como que el momento presente era lo más importante. Sí, sí, sí. Bueno, eso Sí. en todo el camino lo experimenté en general, como además no empecé llegó un punto que no tenía tanto sentido del sufrimiento. Puedo decir que, bueno, no me importaba mojarme, no me importaba no saber dónde íbamos a dormir, no me importaba, ¿sabes? Entraba como en un modo como, bueno, todo va a tener solución y confiaba muchísimo, porque no sé qué pasa en ese camino, pero pasaban a veces cosas que dices: "Bueno, ¿y esto? Que es milagroso. Sí. ¿Cómo hemos encontrado esto en medio de la nada?". Porque eso pasaba tantas veces que yo de verdad digo: "Bueno, aquí pasa algo, hay algo, alguna magia o algo", porque no puedo imaginar cómo ha aparecido esto en medio de la nada, o cómo hemos encontrado esto sin venir a cuento. Entonces, eso también fue muy bonito, sí. Ujú, ujú. Como si algo hubiese estado ahí vigilando, protegiendo o, no sé, ayudando, ¿no? Como una energía o, ¿no? Algo especial, algo mágico. Yo pienso que sí. No sé si era por efecto de del camino o porque, claro, todo se Mm, magnifica en el camino, cualquier cosa es maravillosa. Una vaca, para mí, lo que más
pena me dio cuando terminé el camino fue no poder ver todos los días vacas. Parece surrealista, pero Sí, entiendo, te entiendo. me empezó a encantar el tema de ver vacas y ver animales todos los días. Fue como que valoraba muchísimo su presencia, fue una cosa muy rara. Entonces, no sé si fue por el efecto de vivir el momento presente o de valorar las cosas pequeñas, pero vivía cada milagro, como yo decía, como una cosa magnífica. Te entiendo, porque a mí me pasó exactamente lo mismo ¿no? Durante el Tour de Mont Blanc, porque también había vacas, había ovejas, ¿no? Ujú. Ovejas, sí, se Sí, dice, sí. ovejas. Entonces, la sensación era que íbamos acompañados por los animales que Ujú. estaban en su entorno, bueno, más o menos salvaje, ¿no? Creo que cuando observamos la naturaleza, ¿no? Cuando vamos tan presentes y tan conectados con el aquí y ahora, lo que pasa es que nos sentimos parte Mm. de la naturaleza, nos sentimos parte de este mundo y esa conexión, ese vínculo, ¿no? Con la vida, con el mundo, se vuelve más cercano o se vuelve más estrecho y creo que por eso de repente empezamos a apreciar cada cosita pequeña, empezamos a ver cosas que tal vez antes, pues, no sé, ignorábamos o no Pasas prestábamos por tanta... alto. Ujú, exacto, exactamente. Así que, ¿no? Podríamos llamarlo magia. Yo creo que está muy relacionado con eso, ¿no? Con que nos adentramos, ¿no? En el mundo y no estamos tan distraídos, no Ujú. vamos con la mente tan dispersa. Sí, con tantos estímulos, porque sabes Mm, que, bueno, que al final todo lo que te rodea es sencillez, es simplicidad. Eso, por ejemplo, para mí fue también una cosa que descubrí, ¿no? Que al final todo lo que me rodeaba y todo lo que me hacía feliz y todo lo que me llenaba era sencillo, era simple, no necesitaba nada extravagante, ni lujos, ni cosas que no necesitara en ese momento. Entonces, eso es parte también del camino, esa sencillez. Pero bueno, también tengo que decir que ese fue mi camino, pero cada uno lo vive de una forma particular. por Entonces, supuesto. Ujú, tengo que decir, por ejemplo, que pues, conocimos a gente que, bueno, no mucha gente, porque realmente el camino estaba casi desierto, ujú, y había gente que lo vivía un poco como una competición consigo mismo, ¿no? Como una especie de ujú, reto. Y, y para mí eso era una forma diferente de ver el camino, por ejemplo. Porque, bueno, cada persona tiene una forma de ser y ujú, unos objetivos vitales. Entonces, eso, por ejemplo, fue otra de las cosas, el cómo veo yo este camino, qué es lo que me está dando este camino, qué es lo que me está aportando este camino. Sí, ujú. Como tu relación con el camino, sí, digamos, sí, ¿no? exacto. Y bueno, fue muy curioso porque fue un día que estábamos en Galicia, en medio de un bosque impresionante, solitario. No había nadie, solo había un riachuelo, había árboles con hojas, bueno, los árboles no tenían casi hojas, estaban en el suelo y de repente en medio de la nada nos encontramos un señor en el suelo sentado vendiendo como pulseras, pendientes, pero en medio de la nada. Y el señor estaba con un jersey solamente, sentado en el suelo y tomando un té. Y entonces el señor me preguntó, bueno, ¿tú por qué estás haciendo el camino? Ajá. Y, y yo pensé, le digo, Pues todavía no lo sé. Ujú, Reflexioné que todavía no lo sé. Y entonces él me dijo, bueno, pero en la vida hay que saber hacia dónde vas y por qué vas hacia ahí. No puedes dejarte llevar por lo que te ujú, digan, por siempre, bueno, buscar como un objetivo que tenga un sentido para ti. Entonces, claro, aquello me hizo reflexionar tanto que dije, bueno, esto es una cosa impresionante. Este sí. señor en medio de la nada, sin zapatos y con un jersey, no sé, con mucho frío, me está haciendo estas preguntas tan filosóficas
Sí, sí, bueno, eso fue una de las anécdotas que Sí, 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 sí. Pues mira, muy interesante, pero al mismo tiempo estoy pensando que, vale, eh, parcialmente estoy de acuerdo con él, pero al mismo tiempo no, porque ah, creo que muchas veces podemos descubrir por qué estamos haciendo algo. Sí, o sea, podemos descubrir el propósito o el significado de una experiencia durante esta experiencia. No hace falta que lo hagamos con antelación porque podemos tener ganas de hacer algo, podemos tener esa intuición de realizar una cosa, un proyecto, lo que sea, y no tener muy claro qué nos va a dar, qué nos va a aportar. De hecho, creo que es imposible, o sea, nos podemos imaginar qué podría regalarnos esta experiencia, pero podemos descubrirlo sobre la marcha, ¿no? Podemos descubrirlo haciéndolo, porque también creo que es la belleza de estas experiencias, de estos viajes, que vale, confías en el proceso, confías en la experiencia, en la vida y te abres, ¿no? ujú, Tienes que abrirte y tienes que fluir, ujú. porque durante estos viajes es imposible tener todo bajo control, No, no. ¿verdad? Sí, Así que sí, sí. Además, aquí acaba la primera parte de la conversación con María. ¿Te ha gustado? La semana que viene publicaremos la segunda parte. Tengo muchísimas ganas de que la veas porque es aún más interesante. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.